del curso de retina organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Arturo Hernández Peña, titulado como médico en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, especialista en oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, subespecialista en retina por el Instituto de Oftalmobiología Aplicada en la Universidad de Valladolid, España, miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología y miembro de la Sociedad Panamericana de Oftalmología. Hoy nos deleitará con la presentación de tuberculosis ocular. Doctor, es un placer tenerlo aquí. Le doy pase, por favor. Doctor Arturo. Sí, gracias, Cintia. Disculpen por la demora. Vamos a empezar con la charla de tuberculosis ocular y otros temas más que me pidieron hablar. Entonces, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública, ¿no? Es una de las principales patologías, digamos, por un agente infeccioso. Sigue siendo la principal causa de muerte por un agente infeccioso, y un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis. Hay que tener en cuenta, digamos, siempre ahora con el VIH, ¿no? Que las personas con VIH tienen 20 y 30% posibilidades más de desarrollar tuberculosis activa, ¿no? Sabemos que es producida por el bacterio, digamos, tuberculosis, que es un bacilo anaeróbico, ácido de resistente, y básicamente afecta principalmente países pobres, ¿no? 95% de la patología está en este círculo de la pobreza. La tasa en el Perú es 119 por 100.000 habitantes, ¿no? O sea, casi se sacan la cuenta más o menos cerca de 1 en 1.000, ¿no? La tuberculosis en el país, básicamente, en cuanto a tuberculosis ocular, es la tercera causa de oiditis posterior, según un reporte de la doctora Campos ahí en el INO. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Y la tuberculosis ocular en general es bastante, digamos, infrecuente si lo comparamos con todo el grupo de tuberculosis, ¿no? En diferentes órganos, ¿no? No llega al 1%, pero siempre puede estar presente. Y hay que recordar un poco, digamos, que la infección por un microbacterio usualmente va a una tuberculosis inactiva, ¿no? Pero y el 5% va a una tuberculosis primaria, y en ese 5% en la tuberculosis postprimaria, ¿no? Un pequeño porcentaje, menor del 1%, puede dar una tuberculosis ocular, ¿no? Pero principalmente cuando nosotros tenemos una primera infección, nos vamos a una tuberculosis inactiva, y esto es un riesgo de reactivación posterior, como veremos importante, digamos, en la fisiopatología. La tuberculosis extrapulmonar representa el 20%, ¿no? Entonces, el 20% de todas las formas de tuberculosis son extrapulmonares. Y en cuanto a la oiditis por TB, usualmente, digamos, ya sabemos que en nuestro país, tercera causa de oiditis posterior, ¿no? Llega básicamente a 0.2, 2.7, digamos, en regiones de TB no endémicas, pero, digamos, en áreas más endémicas, usualmente es 5.6 o 10.5 en áreas como en dentro de la patogenia, la tuberculosis puede dar diferentes manifestaciones oculares. Aquí viene la importancia. No todas las manifestaciones oculares van a ser por la invasión directa del bacilo, sino también hay reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, digamos, un granuloma, digamos, por tuberculosis, ¿no? Clásicamente está aumentada, digamos, la actividad del microbacterium directo. Pero en la coroiditis ampiginosa o en estas coroiditis seminales, digamos, a epiteliopatías placoides, es básicamente una reacción de hipersensibilidad, digamos, al microbacterio. La serpiginosa y la coroiditis multifocal también están, digamos, básicamente muy similares entre la actividad del microbacterio y la reacción de hipersensibilidad. Es decir, la gran mayoría de manifestaciones de la tuberculosis usualmente son reacciones de hipersensibilidad al microbacterio, no van a ser infiltraciones directas del microbacterio. Entonces, básicamente, la reacción tisular, tenemos estos granulomas por TB, ¿no? Directos, pero la reacción inmune son estas coroiditis multifocales, estas coroiditis serpiginosas, y la hipersensibilidad retardada también puede dar, digamos, lo que es una vasculitis retinal, ¿no? La vasculitis retinal también hay que tener en cuenta como una manifestación de hipersensibilidad. Es difícil el diagnóstico de TB, ya que, digamos, hay una ausencia de criterio diagnóstico. Ahora sí está más uniformizado, pero sin embargo, ¿no? Es difícil probar la existencia del microbacterio directamente, digamos, a nivel del globo, ¿no? Entonces,
lo que tenemos nosotros dentro de la forma de presentación, hay que recordar, usualmente va a afectar el polo posterior, la forma de ovitis posterior es un 42%, 11% ovitis intermedia y un 36% ovitis anteriores, ¿no? Entonces, la afectación puede estar a nivel de cualquier parte, digamos, del globo ocular. Hay reportes de panostalmitis por tuberculosis o accesos inclusive, digamos, esclerales por tuberculosis, ¿no? Pero siempre recordar que principalmente la TB puede afectar, digamos, el ovitis posterior y anterior, la gran mayoría. El grupo de estandarización, digamos, de la tuberculosis, el COX, digamos, a nivel mundial, digamos, en 2019 lanzó unos criterios, digamos, para poder, digamos, hablar el mismo idioma en cuanto a ovitis por TB, ¿no? Entonces, usualmente tenemos una ovitis anterior, una ovitis intermedia, que básicamente no cambia los mismos criterios que nosotros tenemos, y las dentro de las ovitis posteriores, igual también, pero tenemos una panovitis por TB y tenemos una vasculitis retinal tuberculosa, ¿no? Entonces aquí, digamos, tenemos los pacientes que tienen perifeblitis, ¿no? O afectaciones arteriales, ¿no? Con o sin enfermedad oclusiva, ¿no? Y también la escleritis por tuberculosis, ¿no? Entonces esa es la afectación clásica de una ovitis por anterior tuberculosa, ¿no? Que puede ser granulomatosa usualmente. Puede no ser granulomatosas, usualmente son subagudas o crónicas, ¿no? Afecciones unibilaterales, ¿no? Usualmente, digamos, tenemos que sospechar siempre, digamos, en una afectación por tuberculosis. Pero no solamente, digamos, estandarizó los anteriormente, digamos, clásicamente las afectaciones oculares, sino también, digamos, cuáles son las afectaciones en el polo posterior, ¿no? Entonces, dentro de las ovitis posteriores, también, digamos, van a haber afectaciones como una coroiditis tuberculosa en forma de coroiditis serpiginosa light, ¿no? O sea, digamos, tienen estas formas, ¿no? En las cuales van a salir como especie de afectaciones siguiendo los vasos sanguíneos, ¿no? De la periferia hacia el centro en este caso, ¿no? Entonces, cual tenemos que nosotros unas lesiones blanquecinas, cremosas, tenemos que dar, digamos, la sospecha. Estas típicas coroiditis multifocales, que pueden ser coroiditis multifocales, o también tubérculos simples pequeños, difusos, una forma de tuberculosis focal, o un tuberculoma, digamos, que son estos accesos subcoroideos que nosotros podemos ver en este tipo de pacientes. Entonces, vamos a tener los granulomas coroideos múltiples, un granuloma coroideo único, los accesos subretinales y la coroiditis serpiginosa light como principales manifestaciones en el polo posterior. Y usualmente, digamos, nuestros hallazgos clínicos, el compromiso coroideo va a estar en el 45% y el 41% también va a haber compromiso digamos, una vasculitis oclusiva. Esto también es importante porque también cuando tengamos una vasculitis siempre no debemos descartar, digamos, ¿no? El compromiso por tuberculosis. Dentro de los fenotipos, o sea, ¿cuál fue lo más frecuente? Miren ustedes que la coroiditis serpiginosa light fue la principal manifestación, cerca del 46%. O sea, digamos, siempre debemos tener en cuenta. Y también, digamos, en cuanto a los exámenes auxiliares, que es lo que más nos ayuda, fue la tomografía, que nos ayuda a 65% mucho más que la radiografía. Dentro del estudio, entonces, de una posible compromiso sistémico, más nos va a ayudar la tomografía, y también eso es importante recalcarlo para cuando ustedes tengan un posible compromiso ocular por TB, ¿no? Pedir siempre la tomografía ocular más que la radiografía. El cuantiferón usualmente tiene una tasa mayor de sensibilidad y especificidad en cuanto, digamos, al PPD, ¿no? O LIGRA-TBC. Entonces, digamos, ahora debe estar dentro de, digamos, en todo paciente que sospechamos una oradita por TB, ¿no? Como el principal, digamos, línea de diagnóstico de TB sistémico. En cuanto a la coroiditis tuberculosa focal, esta es una manifestación típica que viene a veces con bordes no definidos, una lesión coroidea, miren ustedes el vaso sanguíneo cómo pasa por encima. La ubicación puede ser, digamos, única en el polo posterior o en la periferia. La coroiditis multifocal tuberculosa, estas múltiples lesiones, ¿no? De diferentes tamaños que van a afectar también el polo posterior o periferia. Vean ustedes, todas son lesiones coroideas, ¿no? Por eso hablamos de una coroiditis multifocal. También este es un paciente con coroiditis multifocal, múltiples lesiones. Vean ustedes cómo van a estar, digamos, diseminadas por el polo posterior. El tubérculo coroideo, estas son lesiones ya mucho más grandes, ¿no? Los bordes no están definidos, siguen siendo coroideos, están a veces sobrelevados. Y solamente hay manifestaciones oculares. Si nosotros nos vamos a las manifestaciones sistémicas, no hay. Usualmente, estas por invasión directa
del micobacterio. Entonces, lo que va a suceder es que no va a haber afectaciones oculares. Ustedes pueden tomar la tomografía de tórax, suele ser normal, a veces en la gran mayoría de pacientes. Y esto es un compromiso de acceso subretinal tuberculoso, ¿no? Vienen estas lesiones blanquecinas grandes, ¿no? Que pueden, digamos, inclusive confundirse, digamos, con otra patología. Siempre debemos estar con tuberculosis a la cabeza. A veces están periféricas en la parte inferior, en la parte superior, se puede confundir con un proceso maligno, ¿no? O con otras causas. La colitis serpiginosa light, esto habíamos hablado que es un compromiso, digamos, inmunológico, ¿no? Vean ustedes estas lesiones coroideas que van a salir de la periferia hacia el centro, ¿no? Usualmente puede haber compromiso de macular, ¿no? O lo que se llama una coroiditis antiginosa, o de lo contrario, digamos, diseminadas al polo posterior y la periferia. Igualmente, otro caso de coroiditis serpiginosa light, vean las lesiones de la periferia hacia el centro, ¿no? Y esa diferencia entre serpiginosa y la serpiginosa light, ¿no? La serpiginosa usualmente es inmunológica y generalmente es bilateral, en cambio la asociada a tuberculosis usualmente es unilateral. En la asociada a TB hay vitreitis y las lesiones van de la periferia hacia el centro y respetan la coroides peripapilar. Pero serpiginosa usualmente hay compromiso de la coroide peripapilar y las lesiones van del polo posterior, ¿no? hacia la periferia. Esa es la diferencia entre la no serpiginosa. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, este es un paciente con colitis serpiginosa, ¿no? Light por TB, vean las lesiones nuevamente, ¿no? Para que se puedan grabar, ¿no? A veces estos pacientes también son confundidos con hepatolopatía pigmentaria placoide posterior, ¿no? Tienen una colitis inespecífica, entonces ante este tipo de pacientes también, digamos, nosotros debemos sospechar que puede ser una manifestación, ¿no? De hipersensibilidad a la tuberculosis. Nuevamente, para recordar, serpiginosa light, reacción de hipersensibilidad, tuberculoma, ¿no? Estas son invasión directa del micobacterio. La coroiditis multifocal tuberculosa, también reacción de hipersensibilidad, y una coroiditis unifocal tuberculosa, que usualmente puede ser una invasión de micobacterio. La vasculitis retinal tuberculosa es un punto aparte, ¿no? Puede ser oclusiva o no oclusiva, afecta usualmente los vasos venosos, ¿no? Usualmente bilateral, puede empezar en un lado y luego irse al otro a lo largo del tiempo, o ser muy asimétrica, ¿no? Son una reacción de hipersensibilidad también, ¿no? Y es lo que se conocía como, digamos, como una posible enfermedad de ILS, ¿no? Entonces, esto de aquí, vean ustedes en una geografía de campo amplio, ¿no? La zona de isquemia que hay en la periferia, ¿no? Entonces, y el compromiso que hay de los vasos venosos, ¿no? El diagnóstico de la TB ocular realmente, digamos, nos basamos en diferentes criterios, ¿no? Deberíamos aislar el bacilo en el humor acuoso, en el humor vitro, lo cual es muy poco probable. El PCR es bajo sensible, 30, 50%, muy bajo. Entonces nos basamos en un cuadro clínico, el antecedente epidemiológico muy importante, el PPD y el cuantiferón también, digamos, nosotros lo pedimos, o el IGRA-TBC, ¿no? Realmente no pedimos el cuantiferón, sino también una prueba similar, el IGRA-TBC. La radiografía y la tomografía de tórax, hemos dicho la tomografía de tórax es mucho más importante, ha excluido otras causas, las pruebas directas del agente infeccioso, tanto, digamos, si no se puede hacer, digamos, un PCR, ¿no? Entonces, a veces de presión indirecta también sistémica, tenemos que pedirle BK de esputo, BK, ¿no? de gástrico, BK de orina, ¿no? Entonces, a veces también pedimos la adenosina desaminasa, ¿no? El ADA, en humor acuoso, ¿no? Que nos da una respuesta inespecífica de la producción, digamos, de posibilidad de tener una respuesta a la tuberculosis. Y prueba terapéutica. Muchos pacientes se hacen la prueba terapéutica en los cuales se busca la respuesta, ¿no? Entonces, la técnica definitiva usualmente debe ser por una biopsia ocular, ¿no? O el cultivo del BK. Esto demora mucho, 65 días. Y los diagnósticos no definitivos que tenemos el ADA, el cuantiferón o, digamos, el PP, el diagnóstico inmunológico, el epidemiológico de contacto y el clínico, digamos, el TAC o radiografía de tórax, ¿no? El diagnóstico definitivo, nuevamente, entonces lo podemos nosotros clasificar para poder, digamos, dar el tratamiento, ¿no? El diagnóstico definitivo es si aislamos, digamos, el bacilo, sea el BK,
el PCR, tanto en humor acuoso como humor vítreo, ¿no? O, digamos, el diagnóstico probable son unas lesiones pulmonares y extrapulmonares, ¿no? Con BK negativo y PPD positivo. O sea, el diagnóstico probable es simplemente, digamos, el PPD o el IGRA, digamos, tuberculosis positivo, ¿no? Y el diagnóstico posible, ¿no? Es una lesión ocular, ¿no? Sin lesión pulmonar, ¿no? Con PPD positivo. Entonces, usualmente la mayoría cae acá, ¿no? El diagnóstico posible. O sea, tenemos una lesión ocular, el pulmón está normal y tenemos el PPD o el IGRA positivo. Es un diagnóstico posible de tuberculosis. Nosotros mandamos una interconsulta si creemos que es una tuberculosis ocular, ¿no? Al neumólogo, y usualmente al neumólogo le va a empezar el tratamiento, porque somos nosotros, ¿no? Quien sugiere tratamiento, ¿no? Porque el neumólogo complementa los antecedentes, pero usualmente nuestra opinión tiene mucha fuerza, así que nosotros enviamos y decimos que TB, ¿no? Lo más probable es que le digamos, empiece el tratamiento. El diagnóstico probable, ¿no? Para repetirlo, son lesiones pulmonares, ¿no? O un PPD o IGRA positivo, aparte de la lesión ocular, ¿no? Pero la gran mayoría caen dentro del diagnóstico posible. Nuevamente, digamos, esto también era la clasificación de tuberculosis pulmonar, básicamente es muy similar a lo que le hemos dicho, ¿no? El PPD es importante, hay que recordar que los valores son positivos mayor de 10 y cuando son VIH mayor de 5, ¿no? Tiene 71% de sensibilidad y 66% de especificidad, ¿no? No pierde su valor, ¿no? Si está a la mano hay que utilizarlo, pero estas pruebas del test basados en la liberación de interferón gamma, como el cuantiferón o LIGRA por TBC, tienen mucha mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Lo malo es que son caras, ¿no? Digamos, no están acceso, digamos, a la mayoría de veces de los pacientes, pero si nosotros tenemos necesidad de poder, digamos, utilizarlo, hay que sugerirlo. El otro punto es que, digamos, usualmente si el paciente recibe corticoides, ya estas pruebas ya pierden valor, ¿no? Usualmente hay que pedirlo antes del uso de los corticoides del vía oral de los pacientes. La prueba de diagnóstico ocular, usualmente el PCR no nos sirve mucho, a veces se intenta aislar, ¿no? Depende del kit. El gen ISPER es una posibilidad, pero usualmente tienen menos del 50%. El ADA de humor acuoso, hay un estudio de doctora Serrate, sí, que sale una sensibilidad mayor de 91 y especificidad de 96%. Es una prueba, digamos, rápida económica que nos puede ayudar. Se toma una muestra de humor acuoso y se van a analizar el ADA para ver si sale mayor de 4. Si se sale mayor de 4, nos puede ayudar, digamos, en una toma digamos, de decisión de empezar el tratamiento. Entonces, en cuanto al tratamiento, básicamente hay que disminuir el estímulo antigénico responsable de hipersensibilidad y eso usualmente lo hacemos con corticoides, ¿no? El esquema con terapia, digamos, sistémica para TB. El tratamiento usualmente debe demorar un año alrededor, ¿ya? 9 meses a un año. El esquema usualmente lo dan los neumólogos, nosotros lo catalogamos como tuberculosis extrapulmonar del sistema nervioso central. Entonces hay que tratar de que el paciente cumpla el tratamiento mínimo entre 9 meses o un año. Los esteroides sistémicos también se dan, digamos, por un periodo de tiempo, de unos meses, para controlar el daño ocasionado por la insensibilidad, ¿no? Usualmente usamos los dos, ¿no? Usamos, digamos, tratamiento con TB y tratamiento con corticoide. Entonces, hay unos criterios también para decir, digamos, la enfermedad ha sido controlada, debe pasar más de un año, si ha sido remitida, usualmente debe pasar 3 meses después del primer tratamiento que hay inactividad. También, digamos, el CUNS, digamos, también saca, digamos, algunas... esto es el mundo ideal, ¿no? Digamos, y también depende si es en cualquier parte del mundo o, si, o en un país endémico. Nosotros somos un país endémico. Por eso que usualmente nuestros mayores diagnósticos son de TB, digamos, posibles, ¿no? Entonces, básicamente, de acuerdo a la patología, ¿no? Si tiene una coroiditis multifocal o una serpiginosa, ¿no? En la serpiginosa, ¿no? Usualmente puede ser suficiente cualquiera de los dos, sea la IGRE-TBC, o sea, digamos, la prueba, digamos, de la lesión ocular en la coroiditis multifocal, igual también acá tiene que ser acompañado de la lesión pulmonar, y en la tuberculoma usualmente deberíamos también tener, digamos, estos tres, pero mucho va a depender de si es endémico o no. Y también, digamos, en cuanto al tratamiento, usar no corticoides también, la gran mayoría lo va a usar concomitantemente o después digamos, de iniciar la terapia con TB, ¿no? Los corticoides. Son muy pocos lo van a utilizar antes, ¿no? Pero la gran mayoría, y lo van a utilizar, ¿no? Tanto en la serpiginosa light o en la colitis multifocal, ¿no? La gran mayoría, digamos, de médicos tratantes.
también esto es un algoritmo que nos puede servir, digamos, para ver, iniciar tratamiento o no. No hay una pauta exacta, ¿no? Acá, digamos, cada cuadro clínico es particular, ¿no? Idealmente, digamos, vean ustedes en una vasculitis retinal, ¿no? Si es endémico, ¿no? Pues usualmente tenemos todo positivo, ¿no? Pues tenemos una gran alta posibilidad de iniciar con el tratamiento, pero usualmente, ¿no? Como vienen los pacientes, tenemos un PPD positivo y una radiografía negativa, entonces el consenso nos dice, ¿no? Que hay que valorar cada paciente, ¿no? Y podemos iniciar también el tratamiento. No hay una exactitud en cuanto al manejo, ¿no? Como lo hemos dicho, pero la gran mayoría, si nosotros tenemos una lesión fuertemente sospechosa, hay que iniciar el tratamiento, ¿no? Igualmente, estos son parámetros de consenso. Eh, Tenemos aquí, digamos, los criterios, los invito, digamos, a revisar los estudios, ¿no? Y en cuanto a dar corticoide o no, digamos, en la vasculitis oclusiva, ¿no? Digamos, aquí, o dar el tratamiento anti-TB, ¿no? Aquí este es otro estudio en el cual, digamos, puede cuestionar un poquito el tratamiento, en el cual no hay diferencias estadísticamente significativas en la terapia con antituberculosos, ¿no? En las vasculitis oclusivas, ¿no? Relacionada, digamos, a TB, ¿no? Pero, sin embargo, digamos, en la práctica clínica nosotros damos corticoide y damos tratamiento anti-TB, ¿no? Hay una falla en el tratamiento en el 12.9%. No todos los pacientes que lo podemos clasificar como tuberculosis son al final tuberculosis oculares. A veces esperamos la prueba terapéutica 2, 3 meses, el paciente no mejora, ¿no? Y definitivamente, digamos, es otro diagnóstico, ¿no? Y principalmente lo que fallan son los asociados a panuveitis y a uveitis intermedias, ¿ya? Este es otro estudio en el cual, digamos, la duración, digamos, de terapia para tuberculosis, los factores asociados a recurrencia usualmente fueron más uveitis intermedia, ¿no? Usualmente asociados a una falla de diagnóstico. Este es un paciente de 54 años, natural acá de Lima, que baja la visión en el ojo izquierdo hace 4 meses y recibió tratamiento para toxoplasmosis ocular por 2 meses sin mejoría, y cotrimazol, recibió cotrimazol, clindamicina y prednisona, y al examen tuvo 20/20 el derecho y 20/70 el izquierdo, el ojo que le había bajado la visión, había leve celularidad del segmento anterior, ¿no? Y compromiso del vitrio, como ustedes pueden ver. También, digamos, en la periferia había esta lesión, ¿no? Coroidea, vean el vaso sanguíneo, cómo está fluido por encima, digamos, de la lesión, ¿no? Entonces, usualmente, digamos, el paciente ya había recibido tratamiento para toxoplasmosis, no había mejorado, ¿no? Y también, digamos, no había ningún antecedente epidemiológico, ¿no? En este caso, el, los exámenes, el PPD salió en 11, ¿no? Y por eso se le catalogó como una tuberculosis posible, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía PPD positivo y tenía la lesión ocular. Entonces se le decidió dar tratamiento, ¿no? Y 6 meses después, ¿no? De la terapia con tuberculosis, ¿no? Con anti-TB, digamos, ya la lesión ya estaba en fase de cicatrización, como ustedes ven. 9 meses después, el vitrio ya estaba limpio y ya la lesión se había cicatrizado, ¿no? Un año después, ¿no? Entonces, hay que hacer siempre diagnóstico diferencial, ¿no? Con, digamos, lesiones que no vayan bien también. A veces pensamos la toxoplasmosis es la causa más frecuente, damos tratamiento, ¿no? Y no va bien, ¿no? Las semanas no mejora, ¿no? El crecimiento de la tuberculosis es lento, ¿no? No es una enfermedad que es agresiva, que nos va a dar, digamos, un compromiso muy rápido de la inflamación intraocular, ¿no? El tratamiento es lento, lento. La progresión es lenta, nos da tiempo, digamos, para poder, digamos, valorar la, digamos, dentro de diagnósticos diferenciales, si no va bien con toxoplasmosis, poder considerar el posible diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Ese es un compromiso, digamos, de una coroiditis ampiginosa por TB, ¿no? Aquí el compromiso es básicamente inmunológico, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces este paciente también recibió, aparte, digamos, de los corticoides vía oral, digamos, terapia para la tuberculosis. Se pueden presentar pacientes así, con una vasculitis también, digamos, oclusiva, que simulan una obstrucción de la arteria central de la retina, de la vena central de la retina, ¿no? Simulan una obstrucción de la vena central de la retina, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre ese espectro de la tuberculosis, ¿no? El espectro es amplio, ¿no? No ha tocado, digamos, enfermedad de ILS, pero sin embargo, digamos, conclusión quiero que, digamos, ustedes recuerden pueden ser las manifestaciones más frecuentes de la TB, y también, digamos, en que hay que pedir siempre
tomografía de tórax si es que se puede, ¿no? El cuantiferón también si es que se puede, o el tuberculosis. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, hay que dar corticoides vía oral, y también que no todo es, también paciente que no va bien con toxoplasmosis, diagnóstico diferencial, ¿no? Tuberculosis ocular. Y la interconsulta que ustedes mandan usualmente al neumólogo, lo que va a hacer es que si usted pone uveitis por TB ocular, usualmente van a empezar el tratamiento, los neumólogos. La sífilis ocular también es un tema que está, digamos, nuevamente con el tema del VIH, ¿no? En aumento, ¿no? Las principales manifestaciones también puede, igual que la TB, puede haber una uveitis intermedia, uveitis posterior, panoveitis. Acá las uveitis posteriores y la intermedia tienen, digamos, y la panoveitis tienen la mayor frecuencia, y en pacientes VIH usualmente la uveitis intermedia aumenta un poco más el compromiso, ¿no? En cuanto a las pruebas, este es un estudio, digamos, en cuanto a los patrones de, de, de actuación que los diversos oftalmólogos tienen ante una uveitis por sífilis. Entonces, siempre hay que pedir pruebas treponémicas y no treponémicas, ¿no? Y siempre hay que pedir un VIH. Paciente, digamos, que tiene una uveitis intermedia, panoveitis, en general cualquier componente de una uveitis, siempre hay que pedir un VIH. Y el tratamiento siempre tiene que ser endovenoso, ¿no? El tratamiento siempre tiene que ser endovenoso por 2 semanas, como una uveitis terciaria. De sífilis, la gran imitadora, recordar, digamos, el agente etiológico es una espiroqueta, pleponema pálido. El periodo de incubación son 4 semanas a 3 meses, puede haber una sífilis primaria, la sífilis secundaria, ¿no? Y viene una sífilis latente y luego viene una sífilis terciaria. El compromiso ocular puede darse, digamos, desde la sífilis secundaria en la latente o o también en la terciaria. Pero usualmente toda, digamos, afección ocular por sífilis, nosotros la consideramos como una sífilis terciaria, por eso una sífilis del sistema nervioso central. Es por eso que se inicia con tratamiento siempre con penicilina por vía endovenosa por 2 semanas. Que se puede nuevamente reactivar la sífilis a lo largo del tiempo, es un tema controversial, ¿no? Pero usualmente se han visto casos que a veces, no solamente, por eso que las pruebas pueden salir alteradas y a veces es bien difícil el diagnóstico, digamos, de laboratorio, ¿no? A lo largo del tiempo, sí, la sífilis se han visto casos en que puede haber, digamos, algún tipo, digamos, de nueva afección, a pesar del tratamiento con penicilina G. Entonces, la neurosífilis se puede dar en el 15-20% de todas las infecciones tardías, ¿ya? La uveitis por sífilis, nuevamente le recalco, pueden ser, digamos, posteriores, intermedias o panoveitis. Y cuando es un HIV positivo, digamos, siempre las uveitis intermedias, digamos, son mucho más eh, frecuentes, ¿no? Las manifestaciones clínicas, es un paciente que venga así, digamos, con una vitreitis específica, ¿no? Bilateral, si es VIH, el compromiso bilateral aumenta, ¿ya? Y puede haber afectaciones tanto del segmento posterior como del segmento anterior, ¿no? Esto se va a clasificar también en cuanto fuera de aguda, crónica, esto de aguda menor de 3 meses o crónica mayor de 3 meses, pueden ser focales, pueden ser una coroiditis multifocal, igual que la tuberculosis. Puede haber un patrón de corioretinitis, de neuroretinitis, de corioretinitis placoide posterior, retinitis necrotizante. A veces estas lesiones por sífilis simulan una lesión herpética también. O una vasculitis también se puede presentar, digamos, en la sífilis. Esta es una coroiditis crónica multifocal. ¿Ya? Vean ustedes estas lesiones, ¿no? A veces pueden simular, digamos, a tuberculosis, pero si se presentan estos resultados blanquecinos, a veces adyacentes, no pueden dar un diagnóstico, digamos, diferencial importante clínico. Estas lesiones, ¿no? Que a veces son medias necrotizantes, a veces afectación de la retina, como en placas, también, digamos, nos pueden dar una, una sospecha de sífilis ocular, ¿no? Esta coloretinitis en placa, vean ustedes estas lesiones, ¿no? Que van a estar acá, digamos, no pueden sospechar, digamos, sífilis. La neuroretinitis aguda se puede presentar también como una forma de presentación de sífilis, y también, digamos, las neuropatías ópticas también posteriores, ¿no? La neuropatía óptica anterior con un defecto altitudinal también puede ser una manera de manifestación de una sífilis. Las retinitis necrotizantes también pueden, digamos, darse una sífilis, diagnóstico diferencial con una lesión herpética. Y estos precipitados retinales superficiales suelen ser característicos a veces de la sífilis, ¿no? Nosotros lo vemos, ¿no? Punteados,
varios periféricos, podemos sospechar el tifus acompañado de vitreitis, ¿no? La sífilis es la primera posibilidad de diagnóstico. El diagnóstico usualmente siempre hay que pedir pruebas treponémicas, ¿no? Las treponémicas tienen, digamos, mayor sensibilidad y especificidad, siempre hay que pedir un FTABS. El BRL y usualmente el RPR no treponémica nos van a servir, digamos, para verificar un poco el tratamiento, pero siempre nuestra, nuestra primera, digamos, solicitud debería ser un FTABS, ¿no? Porque tiene, digamos, una sensibilidad y muy alta, ¿no? Sobre todo, digamos, en la sífilis terciaria, ¿no? Sífilis secundaria, latente y terciaria. Entonces, siempre un FTABS, ¿no? Para descartar, digamos, si es que hay afección, digamos, posífica. El tratamiento, usualmente, ¿no? El tratamiento, ¿no? Es con penicilina G no venosa por 2 semanas, y a veces se comienza el tratamiento, ¿no? Y el paciente empeora, ¿no? O sea, comienza el tratamiento con penicilina, ¿no? Y el paciente empeora a los 4, 5, 6 días, digamos, ¿no? El paciente vuelve a la interconsulta y es mucho peor, ¿no? Entonces, hay que recordar la reacción esta de Harris-Heiman, ¿no? En las cuales, digamos, hay una hipersensibilidad a los antígenos liberados. También se da en tuberculosis. A veces también, digamos, cuando se comienza la terapia con TED y el paciente empeora una semana. Es por eso que, digamos, hay que dar un poco de corticoides, ¿no? Para evitar estas reacciones. Es un paciente de 54 años con HIV, ¿no? Y en terapia targa, ¿no? CD4-101, presenta disminución de agudeza visual en el ojo derecho. El ojo derecho es una cuenta de dedos y el ojo izquierdo 20-50. Estas lesiones necrotizantes, vean ustedes, digamos, en forma de placa, ¿no? En las cuales un gran compromiso del vitrio, de la ecografía, en los cuales hay un compromiso del vitrio, la retina está normal, para herida del otro ojo, digamos, hay un compromiso leve del vitrio, es un compromiso bilateral, mayor, digamos, del ojo derecho, todo sale negativo, ¿no? Y el FTA-ABS sale positivo, ¿no? A veces cuando el FTA-ABS sale positivo, también, digamos, le toman pruebas de líquido sulfarraquídeo, ¿no? Y ahí se le hace el BRL para esa actividad. Usualmente 70-80% sale positividad. Entonces, no siempre va a salir positivo, pero aún usualmente tenemos un FTA-ABS positivo suficiente para iniciar el tratamiento con penicilina G no venosa por 2 semanas, ¿no? La evolución del paciente, dentro de las complicaciones puede haber un edema macular cistoide con cualquier uveitis y una neuropatía óptica, ¿no? Isquémica, ¿no? Del ojo derecho, o hay un defecto altitudinal, como posibles, digamos, secuelas. O también puede ser presentación, el paciente puede venir con una neuritis óptica, digamos, isquémica, como manifestación inicial. Es otro paciente, ¿no? HIV, Lisa y Westerblot, tiene CD4-120, 3 meses de disminución de agudeza visual en el ojo derecho y 2 meses en el ojo izquierdo, FTA-ABS positivo y BDRL negativo. Vean ustedes el compromiso como una vitreitis bilateral. Y así suele venir, ¿no? Viene este paciente, ¿no? Vitreitis bilateral, hace diagnóstico porque no es nada, el paciente no es diabético, no es nada, digamos, que puede una hemorragia vítrea, entonces no vamos con un compromiso inflamatorio o infeccioso. Un compromiso infeccioso, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, digamos, la sífilis, ¿no? Como primera causa, ¿no? Puede ser también otras causas de compromiso bilateral, ¿no? No son muchas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, ¿no? También HTLV1 o un compromiso no infeccioso a veces también del paciente. Siempre en pacientes HIV hay que tener en cuenta el compromiso bilateral, ¿ya? Este es el vitrio, ¿no? En la ecografía, el gran compromiso sobre todo del vitrio anterior, igual también acá, el compromiso del vitrio anterior, la geografía, ¿no? De cuáles hay una vasculitis, digamos, oclusiva, ¿no? Entonces, las complicaciones, aparte del nervio óptico, puede tener el paciente, digamos, hemorragia vítrea y también la retina se puede desprender en estos pacientes con sífilis. El tratamiento, cuando lo reciben estos pacientes, la recuperación es lenta, va a demorar varias semanas, el vitrio va a estar poco a poco resolviéndose, el cuadro inflamatorio, ¿no? Pasan 2, 3 meses y todavía va a persistir vitreitis, ¿no? Y a lo largo del tiempo se necesita una vitrectomía para remoción, digamos, del vitrio si es que no se llega a limpiar su totalidad, o a veces también hacen, digamos, complicaciones como la catarata, digamos, dependiendo de cuál es el grado de afectación. A veces vienen los pacientes, digamos, ¿no? Sin un diagnóstico, digamos, temprano y hay complicaciones propias del cuadro inflamatorio. Pero también puede haber un desprendimiento de retina. También a veces pueden venir ya, digamos, ¿no? Pacientes, el curso de la misma historia natural de la enfermedad es que la inflamación produce tractos fibrosos y esto desprenda la retina.
¿ya? Es un paciente varón de 20 años, estudiante universitario, que tiene visión borrosa en el ojo derecho, de peso 4 semanas, y tiene antecedentes no contributorios, tiene 20/50. Vean ustedes estas lesiones, digamos, maculares, ¿no? Lesiones maculares, digamos, con una serpentina pequeñas, antiginosas, ¿no? Y básicamente en la geografía no nos mostraba nada importante, ¿no? Y el manejo inicial fue observación, y a las 2 semanas el 20/100 era básicamente había bajado mucho más la agudeza visual. Vean la tomografía, compromiso de la retina externa principalmente, y ya compromiso de la retina interna, ¿no? Y en el laboratorio, pendiente, cuando vino nuevamente, se inició prednisona 50 miligramos al día, y el laboratorio se le pide, viene el laboratorio y sale FTABC positivo, ¿no? Se suspendió corticoides y se inició con penicilina. Vean ustedes aquí cómo está, digamos, 2 meses después del tratamiento, ya una recuperación ya de las lesiones, tanto la retina externa como interna. 6 meses después del tratamiento con penicilina también, digamos, ya está mucho mejor. Entonces, estas coroiditis, digamos, no se acercan cerca de la lesión macular, no son tampoco exclusivas de la tuberculosis, también se pueden ver en la sífilis. Las dos en realidad son las grandes simuladoras, siempre que tienen que estar presentes en nuestros diagnósticos diferenciales de cualquier compromiso del polo posterior. En los pacientes VIH nuevamente, ¿no? HIV positivo, viene un paciente con BRL negativo, pero con 24 años de disminución de la agudeza visual, de 2 semanas de evolución en el ojo izquierdo, y vean ustedes esta lesión, digamos, ¿no? Una gran vitreitis, pero tenía esta lesión necrotizante, ¿no? Blanquecina hemorrágica, ¿no? Entonces el paciente, digamos, tenía dos cosas, este es un CMV, ¿no? Porque no hay en la sífilis, no va a dar, digamos, tanta hemorragia, este es un CMV, y tenía también en una sífilis, ¿no? En la evolución recibió tratamiento para los dos, tanto para el citomegalovirus y también para la sífilis. Ya se hospitalizó, en la hospitalización el FT sale positivo, recibió ganciclovir y luego el mantenimiento con ganciclovir y la penicilina gesódica por 2 semanas, y a lo largo de la evolución el paciente ya presentaba estas lesiones, digamos, atróficas en la retina nasal superior, ¿no? Y la vitreitis que poco a poco debe ir resolviéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Yo no sé si queda tiempo para Bartonella, para ver un poquito de que también nos habían pedido. Sí, doctor, podemos continuar, por favor. Sí, perfecto. Entonces, unos minutos nada más para Bartonella Genzelay, que también es otra enfermedad que, digamos, eh, debemos tener en cuenta, ¿no? La Bartonella Genzelay es un tipo de Bartonella, ¿no? La que produce la enfermedad de arañazo de gato. Principalmente está presente, digamos, el reservorio es el gato, y la transmisión va a depender de las pulgas, ¿no? No solamente, digamos, el paciente que pueda tener los gatos, sino las pulgas de los gatos pueden causar, digamos, la diseminación de la Bartonella, ¿no? Usualmente, esta es la clasificación de toda la Bartonella. Nos interesa, digamos, lo que vamos a hablar de la Bartonella Genzelay, ¿no? Entonces, la seroprevalencia, digamos, de la Bartonella, ¿no? Tenemos estudios nacionales, pero en Chile cerca de más del 80% de los gatos están, digamos, están contaminados con la Bartonella. Y la seroprevalencia en niños, ¿no? Por ejemplo, en Chile el 13%, ¿no? No es tanto como la seroprevalencia que nosotros podemos tener de tosoplasmosis, tosocariasis, ¿no? Que básicamente llegan al 50-60%, pero la acá de Bartonella es mucho menor, ¿no? Mucho menor, ¿no? Entonces acá el gran problema es el gato, ¿no? Hay que tener siempre las medidas de higiene para evitar, digamos, cortar ese ciclo epidemiológico, ¿no? Y tratar de evitar estos arañazos que pueden estar, digamos, y pueden comprometer, digamos, de manera importante a veces la vida ocular. Entonces, la enfermedad arañazo de gato se da en 4.7 por 100.000 personas. La forma típica, digamos, tenemos una linfadenopatía regional, ¿no? Y las formas atípicas tenemos una fiebre prolongada. Todo paciente con fiebre prolongada o fiebre de origen desconocido o antecedente de fiebre de origen desconocido, que tenga un compromiso de una neuritis óptica, de una neuroretinitis, eso es Bartonella, digamos, ¿no? Como primera posibilidad, ¿no? Pueden haber también compromisos sistémicos, como compromiso neurológico, gastrointestinal, cardiovascular, pulmonar, renal. Entonces es común a veces que nos vayan a una interconsulta de pediatría por enfermedad de arañazo de gato buscando compromisos, digamos, a nivel ocular. Entonces, la enfermedad de arañazo de gato tiene una historia de 3 a 10 días posterior, digamos, al problema dérmico. Se produce una pápula, una pústula. Esto va a demorar 1 a 3 semanas de duración. Presenta adenopatías regionales, usualmente, digamos, dolorosas, con signos inflamatorios.
y después, digamos, esto van a supurar. Puede haber fiebre en el 30%, no siempre va a haber, ¿no? Entonces, esto van a ser las lesiones dérmicas, ¿no? El arañazo, ¿no? Y el ojo se ve, digamos, en cuanto a la afectación ocular en enfermedad de ese gato, puede haber un síndrome de Parinau, que es una conjuntivitis folicular unilateral asociada a enopatía preauricular. Esto se da en el 5 a 10% de los casos, hay que tenerlo presente siempre, en todos los casos, digamos, de conjuntivitis crónica también, ¿ya? Y en la neurotritis se va a presentar en 1 o 2% de los pacientes, ¿ya? O sea, no suele ser, digamos, muy frecuente, ¿no? Pero a veces vienen las neuroretinitis sin mayor afectación sistémica, ¿no? Entonces, podría ser que nosotros diagnostiquemos, sospechemos una enfermedad, una neuroretinitis por Bartonella sin haber pasado, digamos, una otra evaluación sistémica. El síndrome colorectal de Parinau es una conjuntivitis, como he dicho, granulomatosa, unilateral, ¿no? Asociado ya a neuropatías preauriculares, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con otras causas, ¿no? Pero la serología debemos pedirla para Bartonella. ¿Ya? En cuanto a las manifestaciones oftálmicas de la Bartonella, también hay compromisos retinales, y justamente no solamente va a haber neuroretinitis, puede haber una correoretinitis, puede haber inclusive un problema solamente de una neuropatía óptica aislada, sin que se forme la neuroretinitis, pero la neuroretinitis es súbita, indolora, presenta una disminución de la visión, usualmente unilateral, y 75% van a experimentar síntomas sistémicos. Suele haber un efecto pupila aferente, una discromatopsia y alteraciones del campo visual, ¿no? El típico compromiso del nervio, ¿no? Y la estrella macular, se ve digamos, en la tomografía, digamos, a veces con estas manchas hiperreflectivas, o puede haber un edema macular dependiendo a lo largo, o líquido, depende a lo largo de la evolución. Y en la geografía se ve el compromiso del nervio, usualmente, ¿no? El compromiso inflamatorio del nervio. Pueden haber también granulomas por Bartonella que pueden simular una toxocariasis, ¿no? Porque a veces es tanto la afectación del nervio, ¿no? Que, digamos, puede haber un granuloma, como también puede haber manifestaciones periféricas por compromiso de la Bartonella, ¿no? De la Bartonella genselai. El espectro un poco se está ampliando ahora, pudiéndose identificar la prueba serológica. Siempre hay que tener en cuenta que el compromiso del nervio se da en primer lugar y después de más o menos una semana, ¿no? Se presenta la estrella macular. O sea, hay edema del disco, pueden venir un paciente, ¿no? A la evaluación, solamente con compromiso del nervio, ¿no? Y después de 2 semanas se va a presentar, digamos, la estrella macular, no suele ser inmediato. ¿Ya? Entonces, si presenta estrella macular, bueno, es una neuroretinitis y ya pensamos en Bartonella, pero si solamente se presenta edema del disco, ¿no? Entonces ahí nuestras posibilidades a veces pueden ser mucho más amplias, ¿no? Sin una historia clara, entonces es importante ese contacto epidemiológico o los síntomas previos que pudo haber tenido el paciente. El compromiso del nervio usualmente va a disminuir en 2 semanas, ¿no? Y va a desaparecer de 8 a 12 semanas, igual que la estrella macular, ¿no? Disminuye en 4 semanas y desaparece en 8 a 12 semanas. El diagnóstico usualmente es serología, IgG, IgM, ¿no? Tanto por inmunofluorescencia, y la sensibilidad es 88 a 100%, la especificidad es 92 a 98%, con títulos de 1 a 256. Eso también hay que tenerlo en importancia. En cuanto a las causas de la neurotenitis, suelen ser muchas, ¿no? Pueden ser virales, bacterianas, ¿no? Parásitos, ¿no? O enfermedades no infecciosas, pero sin embargo, ¿no? En nuestro país siempre hay que asociar neurotenitis, ¿no? Dentro de las causas infecciosas, Bartonella. ¿Ya? No toda neuroretinitis, no todo compromiso del nervio y de la mácula es Bartonella, siempre hay que tener en cuenta, digamos, la hipertensión arterial, que es una causa de un diagnóstico diferencial importante, ¿no? En cualquier etapa de la vida. La papilopatía diabética, el papiledema también, puede haber, digamos, un compromiso tanto del nervio como de la mácula, y una neuropatía óptica isquémica anterior. Entonces hay que tener un diagnóstico diferencial de todas estas causas de neuroretinitis. El tratamiento usualmente es doxiciclina y rifampicina, ¿no? Rifampicina es importante, digamos, los infectólogos lo recomiendan por 6 a 8 semanas, va muy bien, y como alternativa pueden tener ciprofloxacina, ciprofloxacina y gentamicina. Los corticoides también se recomiendan, hay un estudio que mejora 3 líneas en 88% de los pacientes versus 50% sin corticoides, o sea, queda corticoide, ¿no? Un corto periodo de tiempo, ¿no? Pero mejoran la agudeza visual. Es una paciente, ¿no? De 25 años, de Huacho, ¿no? Que viene con sensación de alza térmica desde hace 3 semanas, tenía una pápula eritematosa en muñeca izquierda y una masa axilar dolorosa en la palpación.
le había bajado la agudeza visual en el ojo izquierdo 7 días antes del ingreso, ¿no? Y los antecedentes tenía 20-300 su agudeza visual en el ojo izquierdo, tenía efecto referente en el izquierdo, tenía presencia de gatos y venía, digamos, con esta imagen, ¿no? Un compromiso del nervio, la típica estrella macular, ¿no? En la cual en la geografía igual se comprueba, digamos, el compromiso de la papila y se le catalogó con una neurotenitis, se le pidió los exámenes de laboratorio, salió positivo para la IgG, ¿no? Entonces recibió tratamiento rifampicina, doxiciclina y prednisona, ¿no? Y la paciente después de 2 meses de tratamiento estaba en 20-70, ya el nervio estaba bastante bien, se estaban resolviendo, digamos, los sudados a nivel de la mácula, todavía había compromiso de retina externa, puntos efectivos en cuanto a la imagen con tomografía. Entonces, no todos, esto es un estudio de demostraciones oculares de la enfermedad de arañazo de gato, en el cual 90% tiene edema del disco óptico, ¿no? Y 2 tercios tienen diagnóstico inicial de neuroretinitis, pero 1 tercio van a desarrollar después de la neuroretinitis. No todo paciente entonces con una presentación inicial con un compromiso del nervio hace la estrella macular. Eso es importante, digamos, que hay que tener en cuenta en nuestra presunción diagnóstica en todos los pacientes. El 70% de los pacientes van a presentar una agudeza visual menor a 20-40, pero con tratamiento 80% alcanzan una agudeza visual de 20-40 más, ¿no? Es una enfermedad, digamos, que siendo tratada suele ser digamos, bastante el tratamiento suele ser bastante efectivo. En cuanto al tratamiento, digamos, usualmente hay antibióticos y corticoides. Hay una diferencia estadísticamente significativa si solamente se da antibióticos solos, ¿no? Entonces hay que recibir de todas maneras doxiciclina, rifampicina, más corticoides. Este es otro paciente, 17 años, estudiante, ¿no? Que había bajado, digamos, su visión en el ojo izquierdo, pero previamente había tenido alza térmica. ¿Ya? Entonces, había tenido cefaleas y la visión era cuentadedos y 20-400. ¿Ya? Había bajado fiebre, ¿no? 3 semanas antes del ingreso, hace 2 semanas le había bajado la visión del ojo derecho y una semana antes del ingreso, visión borrosa del ojo izquierdo. Cuentadedos y 20-400, ¿no? El diagnóstico se le catalogó el ingreso como un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿ya? Se le hacen todos los exámenes de laboratorio, no todo sale negativo, ¿no? Entonces se hace una presión de apertura, sale 38 centímetros, la presión de apertura, y se le realiza los resultados de análisis del líquido cefalorraquídeo sin alteraciones, se le pide una resonancia magnética, todo sale normal. El síndrome de hipertensión endocrinana idiopática también, digamos, estuvo dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Pero hay que recordar que a veces dentro de las lesiones neurológicas de la bartonelosis, alrededor del 2% pueden ser encefalopatía, meningitis, hay compromiso del estado de conciencia, hay convulsiones. Entonces, sale positivo la serología para Bartonella, ¿ya? Y recibe tratamiento con doxiciclina, rifampicina y prednisona. Evoluciona con agudeza visual 20-40 y 20-20. Esta es la evolución ya del paciente en tratamiento, ¿no? En tratamiento ya mejor. El paciente tenía compromiso del nervio, de la mácula, ambos bilaterales, por eso se pensó inclusive en un síndrome de hipertensión idiopática, de hipertensión endocraniana, ¿no? Síndrome idiopática de hipertensión endocraniana, pero por la presión de apertura que sale positivo, pero salió serología positiva para Bartonella y respondió al tratamiento. Es otro paciente de 34 años de Guaral, ¿no? Tenía gatos, 20-200 agudeza visual, había bajado hace 2 meses en el ojo derecho. Entonces, si sale negativo, sale positivo por Bartonella, ¿no? El PPD también está en 12, ¿no? Y vean ustedes esta lesión en el nervio, justamente, ¿no? Como una especie de una lesión inflamatoria, como un granuloma cerca, digamos, al nervio óptico, y ya estaba comprometido cerca de la mácula, y estas lesiones hemorrágicas, inclusive, que había cerca en el vítreo. Ya recibió tratamiento de doxiciclina 8 semanas, rifampicina por 8 semanas y corticoides por 12 semanas. Lógicamente sale la serología positiva para Bartonella, ¿no? Y vean la evolución, cómo el paciente está mucho mejor, ya está con estas lesiones ya, digamos, casi cicatrizando, ¿no? Entonces, aquí básicamente, y estas lesiones blanquecinas que nos llamaron justo la atención, aquí en este paciente, ¿no? Por el compromiso del nervio óptico, por esta lesión, por la edad y por el compromiso, digamos,
que había antecedente epidemiológico positivo con gatos, se le pidió la positividad para Bartonel, ya, y sale positivo. Entonces, como le digo, no hay que hacer un diagnóstico diferencial también en todas estas lesiones agudas, ¿no? Con compromisos sistémicos, ¿no? Y que pueda, digamos, la serología no sale rápido, demora unos días, ¿no? Y para no perder tiempo, inicialmente podemos pedir. Entonces, en VIH tampoco no hay que olvidar, ¿no? En una infección por Bartonella y pacientes inmunosuprimidos por VIH, ¿no? Suele haber compromiso palpebral, no tanto ocular, pero también hay que tenerlo presente. Gracias. No hay, si tuvieran una duda, alguna pregunta, tengo que correr, disculpa por el tiempo, Silvia.